Hola, hola mis queridos, gracias por estar aquí en su canal y que es la verdad y este segmento Lo que no se dice. Hoy tenemos a nuestra querida Olga Lidia, esta invitada especial. Ya como habían visto hace unos días en un live que hicimos, quien dije que con ella tengo una relación de amor y odio, la danza, ¿eh? Así que, Olga, ¿cómo estás? Muy bien, Billy, gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Olga, una pregunta. ¿Cuándo nos conocimos? ¿Tú te acuerdas? Sí, hace como 10 años, 11 años. ¿Por qué? O sea, ¿cómo? ¿Mediante qué? Mediante una amiga en común, ella ya estaba al borde de la locura con las preguntas y con las observaciones que le hacía sobre la danza. Ella no danzaba, pero sí me conocía y sí conocía a otros. Entonces nos puso en contacto para poder debatir esos temas y bueno, ya de ahí luego nos conocimos en persona. Y aquí estamos, son largos años, 2008, 2009, que nos conocimos en el opening de Mi Voz para Cristo en Casa San Pablo, y ya luego ha sido un largo recorrido. O sea, podemos decir que la danza nos unió. Bueno, puede ser que sí. Bien, ¿sabes qué? Dice por ahí que la paciencia es la madre de todas las virtudes, en el sentido de que hace tiempo yo quería tener este encuentro con Olga Lidia, porque ella es promotora evidentemente de la danza y demás, pero en mi caso creo en el carisma de la danza, pero tengo muchas cuestionantes o no estoy de acuerdo en muchas cosas. Y espero que quizás tú la puedas responder, la que puedas, y la que no, pues se queda para otro momento. Pues claro que sí. Bien, Olga, una preguntita. ¿Tú nos podrías hablar un poquito sobre la historia de la danza breve? O sea, cómo inicia, dónde inicia, si en la Biblia, en la iglesia, no sé. Mira, para nosotros los que danzamos, tenemos como la primera referencia de cuando inicia lo que le llamamos la danza davídica. Es cuando habla el libro del Éxodo en el capítulo 15, en el versículo 20, que Miriam tomó pandero y con todas las mujeres empezó a tocar, a danzar, a alabar al Señor, a dar gracias, cuando empezaron a cruzar el mar. Cuando se ven libres de esa esclavitud y cruzan el Mar Rojo. Esa es la primera vez que nosotros vemos en la Biblia y esa referencia clara, y así lo vemos en las películas cristianas, donde está Miriam y está con todo el cuerpo de mujeres haciendo una danza libre, con gozo, con júbilo de ver esa una danza de alegría. Sí, una danza totalmente de alegría y de agradecimiento al Señor por ese evento. Ya luego de allí, la segunda referencia que tenemos es cuando el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, del 4 en adelante, pero específicamente en el versículo 14, te habla de cuando David, vestido solo con un efod de lino fino, empieza a danzar libremente en medio de todo el pueblo. Y Mical o Micol, según la versión que tenga, se queda sorprendida viendo que él deja todos sus ornamentos, todas sus vestiduras de rey y empieza a danzar como uno más cuando están llevando el arca de la alianza. Entonces, otro punto también importante que nosotros tomamos mucho lo de danza es el Salmo 150, que te habla, alábalo con tambores, con címbalos, o sea, que hace una invitación a una alegría, a un gozo, pero sobre todo, dáncenle, alábenle. Y esa es la parte bíblica que nosotros como tal conocemos. Ahora bien, a nivel de iglesia católica, sabemos que quienes hemos visto la danza lo vemos en las iglesias protestantes. Entonces han habido grupos que han tomado esa formación, le ha llamado la atención, se sienten llamados a eso, han tenido la oportunidad y se han formado. Quienes se formaron, según la información que tengo inicialmente a nivel de Latinoamérica, fue un grupo de Cali, Colombia, y ellos en el 86 siguieron, pidieron los permisos al obispo y dieron los talleres en otros países de Latinoamérica, viniendo aquí en el 1997 a República Dominicana, Santo Domingo, a impartir esos talleres. Y luego algunos de aquí fueron a los encuentros que hace la Renovación Carismática Católica de Cali, que se llama ELEGNIA, Encuentro Internacional de Adoración y Alabanza, y se empaparon todavía aún más y empezó ese movimiento aquí en República Dominicana y siguió en Latinoamérica creciendo. Ya en otros países, por ejemplo Europa, tengo el conocimiento porque duré un tiempo en España estudiando,
Hay algunas que danzan, pero solo a nivel de la Renovación Carismática Católica. Ellas son las únicas que danzan, pero ya de otros países no te puedo decir. Ahora sí tengo un libro de alguien que danza, que es francesa, católica, y que por cierto el libro se me quedó en España, en la parroquia. O sea, que no lo tiene. Eso es típico. Pero sí, ese conocimiento lo tengo. Hasta ahora eso es lo que nosotros tenemos y conocemos. Bien, o sea, de alguna manera podríamos decir que a nivel de lo que es la iglesia, de la danza en la iglesia, podemos decir que está muy de la mano de la renovación carismática. Sí, sí, claro que sí. Bueno, te digo esto porque estuve investigando antes de entrevistarme contigo sobre esto de la danza y me di cuenta que, por ejemplo, en YouTube técnicamente no tenemos ninguna información católica. Hay poquita cosa, ahora abunda en la información evangélica y los pocos comentarios o informaciones que busqué en Google sí tenía que ver siempre con la renovación. Y me sorprende que en otros países, siendo la renovación, por así decir, la promotora o la impulsora, o no sé cómo llamarle, de la danza, en nuestro país la renovación no se le ve como empoderada, si se quiere, de la danza. Sí, eso es cierto. Realmente hemos recibido apoyo de la Renovación Carismática Católica, hablo de República Dominicana específicamente, tal vez en los últimos años. Voy a decir algo que a nosotros nos pasó, y es que cuando pusimos el interés de ir al encuentro que se hace en Cali, nosotros quisimos acercarnos a la renovación y no hubo una total apertura. Porque tal vez no nos conocían y porque el nombre le sonaba mucho a protestante. O sea, le dijimos Adoradores Unidos y hubo como un pequeño rechazo porque pensaban que éramos protestantes. Finalmente nosotros hicimos el viaje independientemente como Adoradores Unidos porque queríamos viajar, era como ministerio. Sí, nosotros lo hicimos como ministerio y así nos hemos quedado desde el 2011. Vamos y participamos en ese congreso internacional que hace Cali. Y esa apertura vino después de ahí, después de esa actividad, porque finalmente nosotros viajamos como Adoradores Unidos y acompañamos a un dominicano que estaba como invitado especial del encuentro, que era Jorge Morel, que es de la zona norte del país. Y nosotros subimos a tarima a acompañarlos a él como Ministerio de Danza y hubo un acompañamiento y una unidad en ese momento específico. Entonces sí hubo ya a partir del 2011, fue con una real apertura y acercamiento de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Lo está haciendo, se dieron unos talleres, pero todavía falta, muy diferente a lo que es México, muy diferente a lo que es Colombia, muy diferente a lo que es Brasil. Yo tengo 5 libros en portugués, aunque no hablo portugués, pero lo leo a la perfección, que de arte, que de danza, y de verdad es maravilloso ver la unidad que hay con los ministerios de danza en Brasil y la renovación. O sea, cuando se habla de danza es igual a renovación carismática. Bueno, pues esperemos que en el camino, ¿verdad?, se siga suscitando esta unión, esta relación, y que la renovación vaya acogiendo, ¿verdad?, el carisma de la danza. Claro que sí, eso esperamos. Olga, te tengo una pequeña cita sobre la danza. Dice: la danza en el pueblo judío no podía faltar en ninguna celebración, ya sea de tipo religioso o festivo. La danza realizada a nivel religioso consistía en un conjunto de pasos que se ejecutaban de forma repetitiva y en rondas, donde abrazados danzaban cánticos con mensajes religiosos. ¿Qué te suena esto? Arricudín. ¿Eso es? Eso es un tipo de danza cultural del pueblo de Israel que lo hacen, que es la danza sagrada. Se llama Ricudín. Ricudín. Pero hay personas que lo hacen y no son necesariamente cristianas, porque lo toman ya a nivel cultural. Es cultural. Sí, realmente la danza israelí inicia con una coreógrafa que se llamaba Gurit, que ella era alemana, se casó con un israelí, vivió en Israel y como era profesora de ballet, pues creó como esa coreografía que empezó a definir lo que es el pueblo de Israel, y eso es lo que ellos tienen hasta la fecha. Hasta el momento. ¿Cómo tú podrías describir el danzor? Ojo, no hablo ni de danzarino o danzarina, sino de danzor, en el sentido de que pueden ser de ambos géneros. Bueno, no quiero decirlo, pero hace unos años te invitaron a un lugar y te preguntaron sobre la danza del masculino. Entonces, en sentido general,
¿cómo tú defines la persona que danza, hombre o mujer? Mira, en referencia a esa pregunta que me hicieron hace 2 años en ese programa, y que gracias a Dios estaba acompañada de alguien que formaba parte del ministerio, que era hombre. Realmente nosotros como ministerio, como Adoradores Unidos, tenemos pasos, movimientos y gestos muy definidos del género masculino. Y tenemos el femenino, o sea, hay movimientos, hay gestos que son como muy propios de la mujer y hay otros que son muy propios del hombre. No son pasos estándar. Sí son estándar, pero te hablo de ademanes, de gestos y algunos movimientos que se hacen un poco exagerados. O sea, hay, por ponerte un ejemplo, hay un paso que nosotros ponemos la mano así, aquí, porque hacemos esto, ¿verdad? Pero yo recomiendo al hombre, empuña y hazme el mismo paso, empuñado. O sea, más sácame fuerte, más... pecho, sí, sácame pecho, súbeme hombro y dame ese carácter varonil que tú tienes. Ya la mujer vamos más delicada y vamos con un poquito más de belleza, igual que otros movimientos como el MEI, que es uno de los que más conocen, que es el que va cruzando los pies y se van moviendo. El de las mujeres, siempre yo voy recomendando que hagan el movimiento de hombro, se ve más bonito, más estético, y el hombre que vaya ya recto todo el tiempo. Más rígido. Sí, más rígido, sin estar con tanto movimiento de hombro. ¿Por qué te inicio con eso? Porque a veces hay un arroz con mango en esto. Y he visto coordinadoras que han afeminado a los hombres, hacen el mismo vestuario para hombre y mujer igualito. Te estoy respondiendo primero la parte física, la parte técnica, vamos a decir así. He visto efod, he visto camisetas con unos escotes que solamente lo usamos las mujeres normalmente. O sea, ¿cómo tú vas a salir a danzar con algo encima, con un body o con un básico blanco, como le decimos lo que tenemos debajo, con un escote aquí a un hombre? O sea, es un poco exagerado. Entonces, tenemos que tener eso muy claro. Vi en una actividad que pasó, creo que fue el año pasado, un congreso de la juventud, no, creo que fue este año, donde estaban hombres y mujeres con el mismo efod. El efod de los hombres parecía un vestido. Entonces, el adorador, el que danza es un adorador, es una persona que alaba, es una persona que evangeliza. Y hasta con eso debe de tener mucho cuidado dentro y fuera de la iglesia, como tú eres en la universidad, como tú eres en tu casa. Tú tienes que llevar una vida de coherencia. Eso es un danzor, una persona coherente, una persona que adora, una persona que ayuda, una persona que escucha al Señor, una persona que obedece y se postra a los pies de Dios. O sea, que podemos decir que el danzor tiene que tener identidad. Exactamente, identidad. Bueno, Olga, ya tú nos hablaste más o menos de lo que es la historia de la danza, lo que es el danzor, pero en breves palabras, ¿qué es un ministerio de danza? Un ministerio de danza son un grupo de personas que están unidas bajo un mismo fin, una misma misión, una misma visión, el de servir, adorar al Señor como un pueblo, como iglesia, en unidad y en el amor, en fraternidad y ayudándonos unas a otras, siendo ese bastón, ese cirineo de nuestras hermanas para que podamos perseverar y podamos avanzar. Bien, me imagino que los integrantes o el ministerio en sentido general deben tener algún tipo de dependencia del sacerdote, o sea, del párroco, qué sé yo, tener quizás un acompañante espiritual y demás, ¿no? Claro que sí, nosotros tenemos, siempre hemos tenido asesor espiritual, gracias a Dios, porque eso nos ayuda. Ese asesor espiritual, que es un sacerdote, él recibe las invitaciones que nos hacen de diferentes parroquias o pueblos o actividades de manera formal. Pueden llamarlo, pero también lo correcto es enviarle una carta y que él se pueda comunicar de sacerdote a sacerdote. Nosotros más o menos lo hacemos así porque pueden pasar muchas cosas. Claro. Pueden invitarte a actividades que lo hace alguien que tú conoces de la iglesia, pero la actividad no es para nada cristiana. Ya eso ha pasado. Y también te ayuda a orientar y a enfocarte para que no te pierdas y mantengas esa identidad católica como tal. Así es. Te he llevado suave hasta ahora, Olga. Te he llevado suave, no te he hecho ninguna pregunta. Ahora, te hago esta pregunta porque sé que hay muchos ministerios, no solamente de danza, quizás de teatro, artistas, o sea, músicos,
que andan como chivos sin ley. O sea, yo soy yo y mis circunstancias. Y de momento quizás no tiene una dependencia en una parroquia, no tiene alguien a quien darle cuenta, sino que el Señor le dio el don de canto, el don de prédica, el don de danza, y andan como chivos sin ley. O sea, ¿qué es correcto? Claro que no. Por eso a veces empezamos a tener una actitud un poco sectaria dentro de la propia iglesia. Hay que tener un acompañante, hay que tener un asesor, y también hay que ser amigo y cercano de los sacerdotes de donde a ti te invitan o de las religiosas. Hay artistas, por ejemplo, que están amparados a nivel del arzobispo, para poner un ejemplo. Pero realmente siempre debe tener un sacerdote que esté ahí a la cabeza, y ese ministerio también siempre tiene un coordinador, que aconsejo que siempre haya un subcoordinador en caso que ese coordinador enferme o tenga alguna situación laboral o de estudio, que no pueda, pero que el ministerio no muera simplemente porque ya el coordinador esté indispuesto. Bien, muy bien. Ahorita tú me hablabas de los pasos masculino y femenino. ¿Cuáles pasos tú podrías mencionar? O sea, nombres que quizás de momento mencionamos equivocadamente. Bueno, como vimos en el live que tú y yo hicimos, hay un paso que yo lo mencionaba mal. ¿Cuál de tantos? De cap. Sí, Debka y Edapke. Dapke, ese. Eso realmente no es un paso, es un tipo de danza. Es un tipo de danza que lo realizan. ¿Tú sabes quiénes lo realizan? No, ni idea. Eso viene desde el Líbano. Para nosotros conocer un poco de la historia de lo que hablamos y de lo que hacemos, es desde allá que viene, del Líbano. En el Líbano hacen ese tipo de danza que significa saltar y mover con los pies. Son unos saltos que ellos hacen con los pies. Ahora bien, ¿por qué ahorita llega ese término a nuestra mente? Porque es muy normal que vamos a talleres y lo tomamos y nos dicen, bueno, está la danza hasídica, la danza davídica, la danza debka. Y realmente ni siquiera sabemos de dónde viene. O sea, hay todo un pueblo del Medio Oriente que viene realizando este tipo de danza que es a nivel cultural y que ha habido aquí como un pequeño arroz con mango que tenemos que ir encaminando y conociendo. Pero esas son cosas que ya lo tienen una cultura como tal y que en su momento alguien lo tomó y lo puso como que es de la danza cristiana, que sí, está muy bien, pero ¿de dónde surgió? ¿Qué es? Porque si tú hablas con el israelí y te dice, no, es que esto lo formó una coreógrafa, no pueden decir que fue la que David hizo, fue cuando David danzó. Entonces, tenemos que remontarnos, y yo personalmente sigo en la investigación profunda, de dónde, quién fue que hizo todo este enlace, que claro que sí, ellos escuchan esa música que le está hablando a Dios, pero realmente el corazón y la intención inicial fue esa. O sea, tenemos esa inquietud que todavía queda por aclarar. Tipos de danza: espontánea, profética, congregacional. Explícame eso. Y coreográfica. Mira, esas son definiciones que hay diferentes personas que la tienen. Yo te puedo decir la que sé, pero respondiéndote primero en esa, congregacional, me imagino que hablan de esos que son de tipos en actividades, que es para los grupos de oración. Si nos vamos a nivel católico, ese es un término más protestante. Ese término pensé, que está por eso ahí, te pregunté. muy protestante, porque ellos siempre hablan de la congregación y ¿dónde tú te congregas? Ese es el término. Entonces, imagino que es eso, de esas actividades que se hace danza en ese tipo de iglesias o de grupos. La otra que mencionabas... profética, espontánea, coreográfica. La coreográfica se basan más, es porque, si te pongo el ejemplo de Colombia, en Colombia no hacen lo que nosotros hacemos aquí, que ensayamos y montamos una coreografía. Eso es libre. El coordinador va adelante y todos los demás hacen lo que está haciendo el coordinador. Y el coordinador lleva un vestuario muy diferente. Se conoce de lejos cuándo es el coordinador, porque va adelante con un vestuario muy diferente a los demás y puede ser hasta un color muy diferente, desde diseño y todo. Entonces, esas son definiciones que tienen. Ahora, ¿qué yo te puedo decir que une con lo que yo sí conozco? Está la danza espontánea, que es la que tú haces sin coreografía,
libre en un momento de oración y tú empiezas a danzar y a hacer lo que te sale del corazón, lo que el Espíritu Santo te inspira. Está la que nosotros le llamamos aquí en República Dominicana danza davídica, porque le decimos davídica porque lo tomamos como que fue la de David, como tal, que lleva una coreografía y como te digo, esa es una coreografía muy enriquecida que viene de una serie de diferentes tipos de coreografías de otros países. Nosotros dentro de la danza davídica hay tipos de danza que lo hacen en Palestina. Para ponerte un ejemplo. ¿Sabes que ahí viene mi primer problema, si se quiere, con la danza? ¿Por qué? Yo estoy totalmente abierto a la danza espontánea, que es fruto del espíritu, ¿no? Como decíamos ahorita, de la alegría, de ese ardor del espíritu. Pero cuando me hablan de davídica, yo pienso en la danza de David, que fue espontánea. Entonces ahí me choco. Entonces, si es danza davídica, yo entiendo que debe ser la danza que salga, que fluya, no que sea una coreografía montada. Entonces, para mí, una danza que sea espontánea es buena y válida donde quiera que sea. Una coreografía, bueno, quizás se escucha feo, pero quizás para eventos, quizás para algo donde más que todo sea diversión o atractivo, cristianamente, claro está, pero no como algo de un rito, como algo meramente religioso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, hay una danza que casi pocos conocen, que es la jazz lírico y moderno. Esa danza yo la conocí cuando me formé en el único curso que he tomado. Y casi nadie la conoce y siempre estoy dándole promoción y casi nadie la asume. Ese es un tipo de danza para eventos así, porque lleva una combinación de jazz, de ballet, o sea, de cosas técnicas, y tú puedes incluirle cosas que ya tú haces dentro de la danza davídica y dentro de la danza profética, que es la que hace el objeto de lo que dice en la canción. Si recuerdas la que nosotros hicimos en el 2015 para lo que fue Talento y Unción, que contaba una historia, presentaba un matrimonio con conflictos, con muchos problemas. Eso fue una danza que para tú montarla había que montar esa coreografía, había que hacer un número, había que hacer un concepto. Había una historia, había una producción, y hay personas que realmente le conviene participar en ese tipo de coreografía. Hay otros que realmente no cogen tan fácil la coreografía, que le conviene más la espontánea, esa libro, así tipo como lo hacen en Colombia. Pero yo creo que sí, que es enriquecido. Ahora, yo sí te puedo decir, cuando un grupo empieza a danzar, se une y se enfoca, muchos jóvenes, muchos niños salen de la calle y entregan su cuerpo y su vida a danzar, en vez de estar viendo todo el día videos que tal vez no le convenga ver, o diciendo cosas, o viendo películas, muñequitos y haciendo cosas que no le conviene. Cuando entra la danza se enfoca y empiezas a ver un niño que empieza a resaltar en las clases y empieza a invertir su tiempo, porque hay un tiempo que es de ensayo. Entonces eso sí que es un factor muy positivo que aquí a nivel de iglesia y como país nos conviene, porque ayuda a mitigar un poco la delincuencia. Son muchos los jóvenes que se enamoran de la danza, del teatro, de la pantomima, y sirven y empiezan a llenar esos espacios donde puedan caer en tentación. No, muy excelente. Bien, porque ya hablamos más o menos de los tipos de danza. Una preguntita sobre los pasos o movimientos de la danza. Por ejemplo, el listón, que es un instrumento, ¿no?, de la danza. Sabes que escuché una vez, aquí vienen mis problemas con los significados y los colores y la cosa. El listón, que el listón era con lo que Jesús azotó al pueblo. O sea, que entró al templo y que arrasó con todo el mundo. Que es el listón que cuando el danzarín danza, entonces está arrasando con los pecados y eso. Entonces yo me quedo como que, wow. Háblame de eso. Yo creo que más es cuestión de término, de una comunicación adecuada de la definición. Ciertamente, cuando nosotros damos los talleres de danza de instrumentos, sobre todo de la cinta o listón, como le dicen, o streamer, como algunos le dicen, explicamos qué connotación pudiese eso tener a nivel espiritual y de dónde pudieses tú entender qué es eso. A veces, si a un joven o a un niño o un adolescente tú no le das una definición un poquito más digerible, ellos no lo pueden entender lo que es. Yo no te puedo decir quién tomó como referencia esa cita bíblica, por como te decía, que ando investigando, pero sí
nosotros los de danza sí explicamos esa cita bíblica, pero con otros términos. Yo personalmente siempre recomiendo y lo digo, o sea, hay diferentes citas que le puedo mencionar que pueden dar referencia a los instrumentos que usamos, pero no necesariamente en la Biblia está hablando que esa es la cinta. O sea, ahí hay un tema de que Jesús está en el templo, toma un látigo y limpia. Nosotros la cinta la usamos para adorar, para alabar. Incluso si ustedes se dan cuenta, es muy colorido y cuando nosotros ya empezamos a danzar, empieza como ese júbilo dentro del pueblo. Hay un júbilo, hay un gozo. Entonces sí es verdad que hay que tener como cuidado en la definición, que tú puedes tenerlo como una referencia, como una ejemplificación, pero no es que es propiamente de eso. Igual cuando mencionamos el manto, de cuando la hemorroísa se acerca y toca a Jesús y se queda sanada, que ese manto para nosotros significa cobertura, como ese manto de Jesús. Pero no necesariamente es eso que la Biblia está hablando, es que no, tenemos como que tener un cuidado ahí. Tú sabes que lo que me preocupa, lo que me incomoda literalmente de la danza precisamente es eso. Esos significados como tan místicos, tan profundo, como que me quieren hacer de la danza. No estoy diciendo que no lo sea, porque evidentemente no soy danzador, no, de como algo como tan excelso, como te decía en el live. O sea, me quieren comparar la danza con la adoración, como que danzar y adorar es lo mismo. Es como que eso son la parte que me cuesta. En el mismo proceso de listón, podemos mencionar, por ejemplo, el anillo de exaltación. Los aros el aro de gloria. ¿Pero qué es eso? Mira, el aro de gloria, yo tengo uno, por ejemplo, tengo los materiales para diseñarlos, porque tengo uno que me regalaron de cumpleaños hace muchísimos años y desde que lo vi no está bien hecho como lo que normalmente veo. El conocimiento que tengo de lo que es ese aro de exaltación, como le dicen, que para mí es las lluvias o aros de gloria, es como un pequeño arito que tiene unas cintas de colores. Lo que yo le llamo lluvias son los que van aquí en la mano y se ven muy bonitos. O sea, es algo que le da un poquito de belleza y te da mucha sutileza, mucha estética en las manos a la hora de danzar, hacer algo espontáneo. Ahora bien, eso mismo, pero grande, viene siendo el aro de gloria, que yo defino que es como esa representación de un pequeño aro, de un pequeño anillo, y tú estás adorando y alabando al Señor, tú en tu interior, como haciendo esa alianza con el Señor. Pero no es que propiamente sea ese aro de exaltación como tal, es como que realmente a veces hemos exagerado un poco los términos. Es como el caso de los abanicos que ahora se están usando. La pitonisa, que casi todos los dominicanos la conocen, que salen los dueños del circo. Ella a veces está de drag, a veces se ve normal, como una periodista normal, pero su sección es bien conflictiva. Y ella usa el abanico que usan casi la mitad de los ministerios de danza para danzar. Entonces, eso no es un instrumento de adoración. Es un instrumento de la cultura china que ellos usan y que ya incluso viene un pequeño enfrentamiento con la danza oriental, que es lo que le llamamos así, que es el belly dance, porque se está usando y eso tampoco viene de ahí. Podemos decir que eso también se compra en la tienda china. Sí, eso se compra en la tienda china, lo usan todo, lo usa la pitonisa, lo usa quien sea, y entonces ahora se quiere vender como que hay algo de adoración. A propósito, decir, como dijimos en la IFA, que los instrumentos y vestuarios de danza deberían ser exclusivamente para danza, y que tú vendes instrumentos, ¿no? Fabricas instrumentos. Sí, a medida que me van pidiendo, o sea, desde que iniciamos en el 2006 con el Congreso, hice la prueba de hacer las lluvias, realmente las lluvias que existen aquí hechas de ese estilo fue porque realmente sentía hacerla en ese momento y todavía están vivas todas desde el 2006, quienes la compraron. Y tímidamente siempre he estado vendiendo cinta, manto, lo que me pidan, pero ahora es que le he estado dando formalidad de hace unos 3 meses, ya con un nombre y todo, para ir formando esa tienda, esa parte que sea exclusiva para venderle a ministerios de danza, porque realmente a veces ven cualquier cosa en YouTube y lo copian, o van al chino y compran un vestido, compran una falda y ya entienden que eso es, y realmente no es, o a veces mandan a hacer un instrumento, y por no saber cosas básicas que lleve ese instrumento, pues está mal hecho y no les resulta. Entonces vamos tímidamente a
crecido o se ha formado lo que es de Carafacho, que es un nombre que tiene mucho tiempo, ¿Cómo se llama? yo usando de Carafacho, significa diseños carismáticos de adoración y alabanza al Rey. Ese es el que significa las palabras de cara. Y ya vamos a ir caminando para ir vendiendo y ofreciéndole a algunos ministerios que se les dificulta con un plan layaway que puedan reservar y que se le pueda ir haciendo de manera personalizada sus vestuarios, sus instrumentos, pero que lo puedan tener desde el que vive en el campo más atrasado de República Dominicana hasta el que está aquí en la zona metropolitana. Muy bien. Sabes que ya para concluir, repito, tengo una relación amor y odio con la danza. La amo porque evidentemente todo lo que sea fruto del Espíritu no puedo odiarlo, sino aceptarlo como un don de Dios. Donde, como acabo de decir, tengo conflictos con la parte de las definiciones. En pocas palabras, los danzarines son muy creídos. Esa es mi definición. Ven como muy excelsos. Repito, no digo que Dios no haga maravillas con la danza. No digo que Dios no haga maravillas con la danza, pero, por ejemplo, en la historia de la iglesia han habido santos que han danzado. Sí. Entonces, si los santos, o sea, algunos padres de la iglesia místicos, como por ejemplo San Francisco Neri, Santa Teresa de Ávila, y unos cuantos más que no me llegan, o sea, es porque Dios ha suscitado este carisma y estoy totalmente abierto a todo lo que sea arte cristiano. Ahora, reitero, Olga, y espero que me lo deje pasar un poquito y que en el camino quizás se pueda corregir, son como las exageraciones, si se quiere, con algunas cosas. Sí, eso te entiendo y te apoyo, y yo soy muy partidaria de la investigación, de confirmar y de tener una identidad propia como católico, porque a veces estamos copiando lo que vimos en una escuela protestante, lo que vimos en un video protestante, entonces se nos olvida darnos cuenta que estamos en el templo, que tenemos un altar, que esto no es un lugar donde podamos estar haciendo algunas cosas que los protestantes sí pueden, porque no tienen un altar, no están celebrando una liturgia. Pero sí, estamos abiertos a eso, a seguir creciendo y a seguir conociendo y a seguir profundizando. Y nada, realmente cada crítica que tú hagas y cada observación ha servido para uno seguir investigando y seguir conociendo y seguir ampliando. O sea, todavía yo estoy en una etapa de investigación que gracias al Señor me ha puesto gente de diferentes nacionalidades en el camino y donde he podido ir confirmando algunas cosas y le dejo sus interrogantes, pero creo que vamos a crecer y yo creo que lo que el Señor está suscitando con este tipo de entrevista es que estemos reflexionando. Aquí no he querido ofender ni a los protestantes ni a los ministerios que usan abanico o que usan la onda de David, que ahora la han puesto de moda, que eso es otro instrumento que se llama ballet point. Eso no es la onda de David, no es la piedra. No es que te quiero ofender, simplemente este video es para que tú reflexiones y medites a ver qué es lo que estamos haciendo y de dónde viene. ¿No? Como se llama el segmento, lo que no se dice, o sea, lo que otra gente allá afuera no dice, aquí se va a decir. Bueno, ya como de parte mía, como parte final, decirle a todos los ministerios de danza que sería loable, que sería hermoso, que hubiera una unidad, que hubiera un compañerismo. Ojalá en el país en algún momento haya algún tipo de congreso donde todos los ministerios de danza puedan reunirse y unificar sus criterios, porque al final si se unifican, la iglesia le va a creer más y quizás este carisma va a florecer mucho más. Gracias, Olga Díaz, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Gracias a ustedes por mantenerse en sintonía. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificación y denle like. Gracias. Bendiciones.